Bueno, hermanos, vamos a ponernos en la presencia de Dios. ¿Cómo va? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar esta lección número 33, invocando a aquel que hizo que Jesús se encarnara en el vientre de María y aquel que se va a encargar de hacer que nos encarnemos, que nos metamos nosotros también en su pancita y que nos irá santificando. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, fuerza y dulzura, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, fuerza y dulzura, ven. Ven del costado del crucificado, ven. Ven de la boca del resucitado, ven. Ven del costado del crucificado, ven. Ven de la boca del resucitado, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Mamá María, te pedimos que en esta noche tan importante, en que vamos dando cierre a este proceso de preparación, nos alcances de Dios la mayor de las gracias, que es el Espíritu Santo. Te pedimos, Madre, que nos cubras con la sangre de tu Hijo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, para que nos preserve de las acechanzas del enemigo. Te pedimos que esta sangre nos proteja de todo tipo de tentación durante esta lección, para que cada palabra penetre en el corazón como una semilla, que en el tiempo será regada para dar frutos. Te pedimos, Madre, que nos alcances la gracia del Espíritu Santo para disponer nuestros corazones a cumplir la voluntad de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxilio de los cristianos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Estamos ya en... ¿Se escucha bien ahí? ¿Se escucha? Un poquito más fuerte. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Sí? Bueno. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿O sí? Perfecto. Bueno, estamos ya en la última charlita de estos 33 días. Ya esta es la lección número 33. Bueno, como dijimos, igualmente el mes que viene y el próximo nos vamos a seguir encontrando, pero específicamente ya con esta terminaríamos la última charlita. La última charlita justamente de este bloque del conocimiento de Jesús.
Entonces, bueno, la charla de hoy se llama Jesucristo, Señor de la Historia. Y justamente hablamos en esta última charla de Jesucristo como Señor, porque justamente todo parte de Dios y todo termina en Dios. Y nada tiene sentido nada tiene sentido en la historia si no es por Jesús. O sea, porque si miramos la historia, vemos que todo tiene un sentido realmente en Cristo. Vemos la historia y la verdadera historia es que Dios nos creó para que vivamos junto a Él, que el hombre pecó, que así fue como Dios fue escribiendo toda una historia con el hombre, fue suscitando a Abraham, a grandes hombres que nos fueron llevando por este camino, que todo es el Antiguo Testamento, después que vino Cristo, después que Cristo ascendió, y ahora estamos esperando la segunda venida de Cristo, que nadie sabe el día ni la hora, pero lo estamos esperando. Y justamente todo en esta historia tiene sentido en Dios, porque para eso fuimos hechos para unirnos con Dios, y obviamente que a veces nos distraemos en las ocupaciones de todos los días, pero realmente ese es y ese tiene que ser el verdadero sentido de nuestra vida y el sentido para el cual fuimos creados, porque fuimos creados para unirnos con Dios, solamente para eso. Todo lo demás es secundario. En qué vocación, en qué trabajo, con qué familia, todo es secundario, todo tiene que colaborar a este fin primero que es la unión con Dios. Y todo en la historia también tiene un sentido en Jesús. Y un poco volviendo a la Pascua, hablamos mucho de la redención, pero hoy por ahí enfocándonos un poco más en lo que fue la resurrección, es esto de la certeza de que Jesús está vivo, que esa en realidad era el grito de los cristianos, era resucitó, Jesús resucitó, está vivo, la tumba está vacía. Obviamente que hay que anunciar la cruz, como dijimos, pero también con esta certeza de que Cristo resucitó, de que Cristo está vivo y de que Cristo es real y que Cristo actúa en la historia, que Cristo actúa en la historia del mundo y en la historia de mi vida. Y justamente Cristo fue ascendido a los cielos y fue exaltado como Señor, que fue lo que habíamos dicho, que fue como doblemente exaltado, primero por derecho, porque él tenía el derecho, o sea, él por ser Dios, tiene el derecho de ser el Señor de todo, y también por conquista. ¿Se acuerdan que habíamos dado este ejemplo de un rey que por derecho tiene que casarse con una princesa, un príncipe que se tiene que casar con una princesa, porque así el rey lo quiso? Pero este príncipe se preocupa por enamorar a su princesa, por ganársela, entonces termina siendo esposo, no solamente por derecho, sino también por conquista. Y así es Cristo, Cristo es Señor por derecho y por conquista. Y es Señor de la historia. Y justamente el Catecismo, en el numeral 269, nos dice: Dios es llamado el poderoso de Jacob, el Señor de los ejércitos, el fuerte, el valeroso. Si Dios es todopoderoso en el cielo y en la tierra, es porque Él los ha hecho. Por lo tanto, nada le es imposible, y dispone a su voluntad de su orden. Es el Señor del universo, cuyo orden ha establecido, que le permanece enteramente sometido y disponible. Es el Señor de la historia, gobierna los corazones y los acontecimientos según su voluntad. El actuar con inmenso poder siempre está en tu mano. ¿Quién podrá resistir la fuerza de tu brazo? Y justamente un poco lo que nos dice el Catecismo es esto: Dios es poderoso, es Señor, es fuerte, es todopoderoso en el cielo, en la tierra, porque Él lo hizo y porque nada le es imposible y porque toda su obra la dispone según su voluntad. Entonces, un poco esto de que Jesucristo es el Señor significa esto, que es el dueño absoluto de toda la historia, del pasado, del presente, del futuro, de los hombres, de los animales, de la creación. Es el Señor que es dueño entero mío también.
Y justamente Él tiene poder sobre todo, o sea, Él tiene el poder de dirigir todo y de que toda su obra, que es la creación del mundo, que es la creación de cada vida, vaya según su voluntad. Entonces, un poco como lo que nos dice el catecismo es esto: Dios puede hacer todo y Dios dirige todo. O sea, no solamente a nivel macro, a nivel del mundo, que todo está en las manos de Dios, sino también a nivel particular, al nivel de mi vida, de la vida de cada uno. Y justamente es como un poco contradictorio con las actitudes que tenemos todos, porque yo también las tengo, que caemos en preocupación frente a una crisis económica, frente a una crisis de salud, frente a un pecado que no podemos salir, porque justamente la respuesta de todo es que Jesucristo es Señor de todo eso. Y que es Señor significa que Él tiene todo el poder de cambiarlo si lo quiere, pero especialmente que todo está en sus manos y que todo Él lo dirige de una forma que, aunque nosotros no lo entendamos, tiene un sentido. Y que si está en las manos de Él, Él tiene ese poder y esos son sus caminos para que todo a la larga sea de la mejor forma posible. Entonces, justamente, obviamente, yo estoy ante una crisis económica, ante una crisis de salud. Y obviamente que Dios es Dios, es Señor, y tiene el poder de cambiarlo, de revertirlo, si lo quiere. Y algunas veces lo quiere y otras veces no. Y acá la clave está no en Señor, solucionamelo, sino en Señor, ¿cómo querés que superemos esto? ¿Cuál es tu plan para esto? ¿Querés que en esta enfermedad hacer un milagro y que así se pueda manifestar tu gloria? ¿O querés que yo con esta enfermedad me una a vos y así pueda darte más gloria, uniéndome a vos porque estás haciendo estos dolores? Entonces, justamente que Jesucristo sea Señor es vivir con esa confianza de que todo está en sus manos. Y muchas veces nosotros cuando vemos no solamente nuestra historia particular, sino cuando vemos todo lo que pasa en el mundo, en la iglesia, a veces como que decimos, bueno, ¿por qué, Señor, permitís que eso sea así? Esto tiene que ser distinto, tenés que actuar ya, te estás portando mal, Señor, porque no podés permitir que esto pase. Pero justamente lo que pasa es que nuestros conocimientos muchas veces son como los conocimientos de un niño pequeño, que le quiere decir a su papá cómo tiene que comportarse y su papá sabe mejor, porque su papá es su papá. Entonces, un poco es esto, ¿no? Confiar, la confianza de que todo está en sus manos, de que Él es Señor. Justamente Él no quiere siempre todo el mal que pasa. Vimos cuando vimos el sentido del sufrimiento, que el pecado, el dolor, la muerte, el sufrimiento, no hacía parte del plan de Dios. Pero el hombre pecó, se alejó de Dios y esas fueron las consecuencias del pecado. Y frente al pecado, frente al dolor, frente a la muerte, frente al sufrimiento, Dios sigue siendo Señor. Y Él, como no puede cambiar eso, como no puede revertir que eso pase, Dios de todo puede sacar un bien mayor. Entonces, que Dios sea Señor significa eso, significa que Él está por sobre todo, que Él está por sobre todo lo que pasa en mi historia, que Él está por sobre todo lo que pasa en mi vida y que Él siempre tiene el control, aunque veamos todo oscuro, aunque veamos todo gris, aunque veamos que no tiene vuelta atrás, si confiamos en Él, vamos a entender esto, ¿no? Que Él dirige la historia por un camino que no comprendemos, pero que al final va a ser el mejor. Y justamente San Pablo nos habla de un conocimiento superior y hasta un conocimiento sublime que consiste en conocerlo y en proclamarlo Señor. Y justamente proclamarlo a Jesús como Señor no es posible sino por la fuerza del Espíritu Santo. Claro, en esto hay que tener en cuenta lo que, si no me equivoco, que sin la fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, esto no es algo que pueda surgir nomás de nuestras fuerzas naturales, tener como este conocimiento sublime, este conocimiento superior, sino que una gracia totalmente es un
regalo que Dios nos hace. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Sin la fe, es decir, no con esta fe que dice, creo que Dios existe, porque de hecho es muy evidente que Dios existe. Es más, la misma palabra en la carta de Santiago dice que los demonios también creen en Dios y sin embargo tiemblan, sino esta fe que nos lleva a creer en lo que Dios ha revelado. Entonces, por eso es tan necesario creer y pedir esta gracia de la fe, esta fe que en gran medida tuvo María y esta fe que tuvieron todos los santos, de creerle a Dios. Y la fe nos lleva a creer lo que dice Romanos 14, 9, que dice que Cristo murió y volvió a la vida para ser Señor de los vivos y de los muertos. Es decir, Cristo lo que viene a hacer, viene a encarnarse para como hombre morir y resucitar, para dejar en evidencia el poder que Él tiene, sería. Porque vemos que muchas personas tienen poder sobre las cosas materiales, vemos que la gente tiene poder para transformar la madera, vemos que la gente tiene, los humanos hoy en día tenemos la posibilidad de solucionar tal o cual enfermedad, tenemos la posibilidad de generar tal o cual cuestión en el cuerpo, pero sin embargo sobre la muerte nadie tiene poder. Es decir, todos indefectiblemente vamos a morir y sobre eso nadie va a tener poder nunca. Nadie puede resucitar a otra persona. Solo Cristo pudo haber resucitado y con esto manifestó el total poder que Él tiene. Y si tiene poder sobre la muerte, ¿cómo no va a tener poder sobre las otras cosas? Además, la fe nos lleva a creer que Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el que dispuso todas las leyes. La ley de la gravedad no la dispuso el hombre. Si nosotros queremos saltar, vamos a caer para abajo. Podemos, de alguna forma, superar esa ley, pero nunca va a ser de manera infinita. Es decir, un avión no puede estar volando todo el tiempo. Necesita de la nafta, si no, va a caer. Es decir, es necesario un esfuerzo para no seguir ciertas leyes. Pero eso a nivel del mundo nomás. Si nos podemos pensar en el universo, hay un montón de leyes que rigen el universo y que sin embargo no dependen del hombre. Por ejemplo, que la Tierra gira alrededor del Sol. Eso es algo que sigue dándose por una ley que nosotros no tenemos ningún tipo de interferencia. Entonces, si Dios tiene poder sobre las cosas creadas, también quiere tener poder sobre nosotros, pero no para hacer alarde de su poder, como lamentablemente tenemos el ejemplo de nuestros reyes, de nuestros gobernantes, sino para hacernos partícipes de su vida divina, para hacernos partícipes de ese diálogo de amor que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él nos crea y dispone de una ley para que nos unamos a Él. Y esta ley no es otra que la ley del amor. Por lo tanto, todo lo que se opone a la ley del amor es pecado. Es decir, es una ley contraria a la ley del amor. Y Jesucristo vino a morir y a resucitar para librarnos de esta ley contraria a la ley del amor, que es la ley del pecado. Esta ley que, como ya hemos mencionado varias veces, de la que Pablo decía, hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quisiera hacer. Y vengo a descubrir que en mis miembros, que en mi carne, hay una ley que me opone a la ley de Cristo, que es la ley del pecado. Entonces Cristo, con su muerte y con su resurrección, nos alcanza la gracia para poder vencer esta ley. Y en esto consiste la proclamación del señorío de Jesús, que no podemos hacerlo sin la gracia del Espíritu Santo. Es decir, nadie puede decir Jesús es el Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Y esta proclamación no es meramente de palabra, sino una proclamación con la vida, es decir, Cristo es mi Señor, es decir, yo me someto a ti, te reconozco libremente como mi Salvador, como mi jefe, como mi maestro. Es decir, hay un sometimiento por medio del amor a Cristo. Es decir, nos sentamos en un auto y le decimos, Cristo, toma el volante, porque yo soy muy débil, yo soy muy ignorante, para seguir este camino hacia mi verdadera y plena felicidad. ¿Qué instauró el demonio? El demonio, con aquella famosa frase, no serviré, proclamó
la soberbia, es decir, la oposición total al señorío de Dios. El demonio dijo, no, yo no voy a servir, yo no quiero que seas mi Señor, y no querer a Cristo como Señor nos deja sin Cristo. Y no hay peor castigo que quedarse sin Cristo. Entonces, proclamar el señorío de Jesús es manifestarle con nuestra vida que Él es el que gobierna. Que dice María, he aquí la esclava del Señor. Esto para el mundo e incluso para nuestra carne es una total locura, porque en nosotros está muy, muy fuerte la herida del pecado original con esto de la soberbia, sería, con esta tensión de que no queremos que nadie nos mande y que nos hablen de obediencia ya nos resulta como feo, como que nos genera un sabor amargo, porque es una ilusión que ha creado el pecado, es decir, creer que guiándonos por nuestros propios medios vamos a ser felices. Como decíamos, una ilusión que tarde o temprano con la muerte se va a acabar, porque los sentidos ya no van a tener poder sobre nosotros y vamos a conocer de manera definitiva la verdad, esta verdad que Cristo nos viene a manifestar. No sé si pudieron estar en la misa de ayer, pero ayer se celebró Cristo Rey. Y en la lectura Jesús decía esto. Cuando Pilatos le pregunta si era rey, él dijo que sí, que era rey, y que él venía a dar testimonio de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Justamente que Cristo es rey, y en la medida que obedezcamos a sus leyes, como lo hace toda la creación, pero nosotros tenemos el condimento de que somos libres, por lo tanto tenemos que prestar esa obediencia de manera libre también, Él se iba a manifestar como nuestro rey. Esto es muy fuerte también porque en la palabra los demonios, cuando Cristo se impone ante ellos, los demonios nunca se refieren a Cristo como Señor. No tienen problema en llamarlo Hijo de Dios, no tienen problema en llamarlo el Santo de Dios, pero nunca vamos a ver en boca de los demonios la palabra Señor. No aparece en ningún lugar que el demonio se refiera a Cristo como Señor. Sino, menciona otros datos de la divinidad de Cristo, pero nunca va a haber un sometimiento libre al señorío de Cristo. Y hablar de Señor hoy en día en nuestra cultura se ha tomado como una cuestión de respeto, ¿no es cierto? Señores padres, dictamos la notita, por ejemplo, o tal Señor. Es como una cuestión de respeto, pero si bien a Dios hay que respetarlo, y la palabra Señor tiene ese sentido, la palabra más profunda cuando nos referimos a Dios como nuestro Señor, es decir, que Él es nuestro Rey. Él es quien gobierna, Él es quien reina, es decir, es a quien cedemos toda la potestad para que Él haga y deshaga con nuestra vida, porque por la fe sabemos que lo que Él decida sobre nosotros va a ser mejor que lo que decidamos nosotros por nosotros mismos, aunque nuestros sentidos nos engañen. Por eso en Filipenses 2:11 dice que ante el nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Es decir, ante el nombre de Jesús toda rodilla debe doblarse. Y vemos que en la mayoría de las culturas como que se prestaba esta forma, que era el postrarse de rodillas e incluso el postrarse totalmente acostado. Y esto viene a manifestar una expresión del cuerpo, que como veíamos somos cuerpo y alma, una unidad indisoluble. Entonces con el cuerpo también manifestamos lo que somos. Y el arrodillarse ante Cristo, el arrodillarse justamente, implica una situación de total vulnerabilidad. Es decir, estando arrodillados ante una persona, no tenemos ningún tipo de poder, porque estamos totalmente indefensos. Entonces, Cristo precisa de esta manifestación de señorío, de este entregarle nuestra vulnerabilidad, para hacer en nosotros la gran obra que quiere hacer. Esto es lo que hace María. Se postra diciendo, he aquí la esclava del Señor. Y veamos lo que hizo en María, que hoy en día sea la única que goza del cielo en su plenitud. Los demás santos y las demás personas estamos esperando que Cristo vuelva para entrar en la gloria definitiva. Y sin embargo María ya está ahí. Yo te sigo.
Bueno, y un poco esto de qué significa que Jesucristo sea Señor de la historia, implica 4 cosas. La primera es que Él siempre tiene el control. Hay un cuentito muy lindo de un nene que estaba en un avión y el nene jugaba en el avión, tranquilo, y de repente el avión empezó a tener turbulencias y el nene, toda la gente desesperada, el nene seguía en el avión jugando tranquilo, como si nada pasara. Y bueno, una vez que el avión ya aterrizó y estaban todos bien, la gente le preguntó al nene cómo hizo para estar tan tranquilo en el momento en el que el avión estaba en turbulencias y seguía jugando como si nada. Y él dijo que él estaba tranquilo porque su papá era el piloto. Entonces él confiaba que iba a estar todo bien. Y un poco... También está el otro cuento, que es de una persona soberbia que creía que se las sabía todas, y un día fueron a un bosque, él y un amigo, y en un momento él se cae y queda enganchado de una rama y aparece un oso. Y el oso lo va a matar, y en ese momento en que el oso lo estaba a punto de matar, él invocó a Dios, y Dios se le apareció y le dijo, ¿quieres que te ayude? No, no, le dice, yo ya sé lo que tengo que hacer, quédate tranquilo, solo concedeme una gracia nada más. Yo te pido una cosa, vos concédemela, pero no hace falta que vos lo hagas, yo sé lo que yo sé lo que tengo que hacer. Bueno, le dice el Señor, ¿qué quieres que haga por ti? Y él le dice, que este oso se haga cristiano. Entonces dijo, bueno, concedido, vuelve, sale ese momento de pausa, y cuando el oso lo estaba por matar, dice, Señor, bendice estos alimentos, hizo la señal de la cruz y se los comió vivo. Entonces, esto es un ejemplo de la soberbia y de cómo nosotros obramos por ahí sin saber. Claro, y la esperanza de que Dios siempre tiene control es eso, si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, si nosotros, este nene estaba jugando en el avión, era lo que tenía que hacer, y si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, lo que Dios nos pide, Dios está al control, aunque nosotros no entendamos muchas veces lo que pasa, por qué me pasa esto a mí, por qué pasa esto en la historia, por qué se hizo legal el aborto, por qué la iglesia está como está. Bueno, la esperanza cristiana es que Dios está al control. Obviamente que Dios no lo quiere todo, pero Dios va a vencer. Y es esa esperanza de que Jesucristo está venciendo. Cuando los discípulos lo veían crucificados en la cruz, la Virgen confiaba que Jesucristo de alguna forma iba a vencer. No entendía cómo, o sí, pero confiaba que Dios era fiel. Y justamente esto de creer que Dios tiene el control es cuando vemos que todo está terrible, Jesucristo está al control. Jesús va a vencer, Jesús está venciendo. Cuando en mi vida no entiendo por qué me pasa esto, cuando me pasa esto en el trabajo, cuando tengo esta enfermedad, cuando a mis hijos le pasan esto, bueno, Dios está al control y Dios sabe. Y si Dios lo permite es porque va a haber un bien mayor. Y justamente también confiar en esto, que Dios está al control, nos llena de alegría, nos llena de paz y nos llena de esperanza. Porque la esperanza cristiana es distinta a la esperanza humana. La esperanza humana es, bueno, si esto sucede así y así y así, resultado este. Está fundado en cálculos humanos, en estadísticas, pero la esperanza cristiana justamente se basa en esto, en que Dios está triunfando aún cuando está siendo crucificado. Que si Cristo hizo de su trono la cruz, que era el signo del fracaso total, si de eso hizo su trono, entonces de cualquier cosa que nosotros no nos imaginamos cómo, Él va a vencer y Él está venciendo y Él en la historia va a vencer y no sabemos cómo, pero Él también en los momentos oportunos, en los signos de los tiempos, en lo que esté sucediendo, va a ir suscitando personas para que hagan que Cristo venza. Un gran ejemplo es San Juan Pablo II, que en un momento de tantas guerras, Dios suscitó a San Juan Pablo II para que frene muchas guerras, para que consagre al mundo, al corazón de María. Entonces, en el medio de lo más complicado, de lo que no entendemos, Dios está al control. Y el catecismo nos dice, creemos firmemente que Dios es el Señor del mundo y de la historia.
Pero los caminos de su providencia no son frecuentemente desconocidos. Solo al final, cuando tenga fin nuestro conocimiento parcial, cuando veamos a Dios cara a cara, nos serán plenamente conocidos los caminos por los cuales, incluso a través de los dramas del mal y del pecado, Dios habrá conducido a su creación hasta el reposo de ese sabbat, definitivo en vista del cual creó el cielo y la tierra. Y justamente el catecismo nos dice esto, que incluso, que muchas veces no conocemos los caminos y que incluso a través del mal, a través del pecado, Dios va conduciendo la creación y Dios va conduciendo nuestras vidas hasta el reposo final. El ejemplo del bordado de abajo. Que hay un ejemplo muy lindo que es bueno, estamos aquí con los niños. Un niño estaba mirando a su mamá bordar y desde abajo y no entendía lo que estaba haciendo, porque él solamente veía todas puntadas desprolijas. Y cuando su mamá lo terminó, le mostró el bordado, que era un bordado hermoso, que justamente desde abajo se ven todas puntadas mal hechas, pero por arriba, por adelante, se ve el verdadero bordado. Entonces muchas veces en nuestra vida sucede eso, no entendemos las puntadas que Dios da, pero Dios no da puntadas incorrectas. Y que Dios tenga el control no significa que todo lo que pasa Él lo quiere, no significa que Él quiera esta crisis en la iglesia, no significa que Él quiera que la familia esté tan atacada como está siendo atacada, que su iglesia esté siendo tan atacada, que los cristianos sean perseguidos, no significa eso, porque obviamente que Dios a eso no lo quiere. Pero sí que de alguna forma que solamente Él conoce, Él va a hacer que Él va a vencer en todo eso. Y en cierta forma Él va a dirigir la historia para que al final siga estando en su control y que todo esto esté en sus manos. Esto se une muy bien con la cita de Romanos 8:28, que es una cita que también estuvimos mencionando mucho a lo largo de este proceso, que es que todo sucede para bien de los que aman a Dios. Muchas personas, incluso personas que creen por ahí, o gente que no cree, como que usa esta frase, pero la trunca, la corta, nomás dice todo sucede para el bien. Pero en realidad esto no es así. Todo sucede solo para el bien de los que aman a Dios. Y acá es importante como empezar a analizar un poco esta frase. Empezando por la parte de atrás. Para el bien de los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que aman a Dios son los que lo buscan, son los que lo quieren a Él, son los que viven para Él. Porque dice la palabra también en el Salmo 9, que Dios no deja de lado, no deja sin ayuda a los que lo buscan, porque Dios nos creó para Él. Por lo tanto, todo lo que sucede, Dios lo va disponiendo para este gran bien nuestro, que es la unión con Él. Si lo bueno, por ejemplo, nos acerca a Dios, un buen libro nos acerca a Dios, una buena canción nos acerca a Dios, una linda imagen nos acerca a Dios, también por gracias al intermedio de la cruz, lo malo también nos acerca a Dios, porque lo malo nos permite ofrecer lo malo para alcanzar más gracias. Que eso fue lo que sucedió en la cruz. A través de algo malo, Dios sacó un bien, por lo tanto, un bien mayor. Entonces, en la medida en que estamos asociados a la cruz, a todo le podemos dar sentido. Pero esto insistimos y nos insistimos también a nosotros mismos, que no es sino una gracia. Esto, para las fuerzas humanas, para la lógica humana, es una locura total. Decir que de las cosas malas puede salir algo bueno. Esto es pura gracia, esto es un regalo de nuestra fe, sería poder creer en esto. Porque también no es que nos alegramos de las cosas malas, porque nadie se alegra del asesinato de Cristo, sería de que lo hayan matado, sino nos alegramos de los frutos que tuvo la muerte de Cristo. Nadie se alegra de una enfermedad, porque una enfermedad sigue siendo un mal, sino que uno se alegra de los bienes que produce tal o cual enfermedad ofrecida. Nadie se alegra de una catástrofe, sino que se alegra de los frutos que puede causar
esa catástrofe. Entonces es importante entender que todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Y esto puede ser tanto por provisión como por privación de los bienes. Es decir, todas las cosas que suceden, Dios me puede proveer de un bien o Dios me puede privar de un bien. Por ejemplo, un ejemplo personal, Dios me proveyó el bien del estudio, pero me privó del bien de algunos buenos profesores. Entonces, yo tenía el bien de poder estar estudiando, pero tenía la privación de que en algunas materias tenía profesores, claro, estudiando nuestra fe, estudiando ciencias sagradas, tenía la provisión del estudio, pero sin embargo tenía la privación en ciertas materias de algunos profesores que enseñaban herejías, es decir, cosas contrarias a la fe. Por un lado, la provisión me ayudó a aprender muchísimas cosas, pero por otro lado, la privación de ciertos bienes tuvo un montón de otros bienes, ¿cuáles? El mayor amor a la iglesia, el desarrollar en mí facultades para oponerme a las herejías, la privación de ciertos bienes me llevó a estudiar más otras cosas, a profundizar más en otros conocimientos. Entonces Dios utilizó tanto lo bueno como lo malo acercarme a Él. Y también por ahí nos va privando de bienes para desapegarnos de otros bienes a los que estamos fuertemente apegados. Por ejemplo, una vez en un retiro tuve una profunda privación del sentimiento de la fe. Es decir, no sentía las cosas de Dios. En ese retiro todos estaban teniendo experiencias fuertes, que lloraban, que recibían sanaciones, que tal o cual cosa, y sin embargo, yo nada. Al contrario, tenía ganas de irme. Entonces Dios en esto seguía siendo Dios. Dios me seguía amando, Dios me seguía queriendo, Dios me seguía llamando a la santidad, pero me estaba privando de bienes extraordinarios para afianzarme en la fe, diciéndome, no te fijes tanto en los consuelos de Dios, sino en el Dios de los consuelos. Entonces, mi unión con Dios se hizo más fuerte por medio de una privación, que es lo que por ahí se llama sequedad. Entonces, Dios va disponiendo todo para generar esta unión con Él. Pero para eso se precisa, en primer lugar, la gracia de la fe que nos quiera llevar a buscar a Dios. Porque si yo no estoy buscando a Dios, todo me parece que es malo. Por ejemplo, tener que apartarme de malas amistades me parece algo horrible. ¿Por qué? Porque en el fondo no tengo fe. Porque en el fondo no creo que el apartarme de estas personas me va a llevar a una mayor unión con Dios. Bueno, obviamente que Dios no quiere siempre todo lo que sucede. Por ejemplo, no sé, un matrimonio en el que la mujer le es adúltera al esposo, no estaba en los planes de Dios, obviamente, pero Dios, que es Dios, puede hacer que de ese adulterio, esa persona que su esposa le fue infiel, pueda sufrir y pueda unir ese sufrimiento a Cristo y de eso pueda sacar mayores frutos. Es decir, no siempre Dios quiere todo lo que sucede, pero sí siempre Dios dirige todo para un bien mayor. Como en la cruz, que era el mayor mal, que Dios sacó un bien todavía mayor. Si nosotros lo amamos a Dios, que esa es la condición que pone San Pablo, Dios de todo va a sacar un bien mayor, de todo el mal va a sacar un bien mayor. Entonces, bueno, primero, Dios tiene el control. Segundo, todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Tercero, nos dice la primera carta de Corintios, que Él es Dios que no permitirá que seas probado por encima de tus fuerzas. Y nos sigue diciendo, más aún, en el momento de la prueba nos dará la fuerza para poder resistir. Entonces lo tercero es esto, que Dios es fiel y no va a permitir que seamos probados más allá de nuestras propias fuerzas. A veces nos pasa que nos llega un momento de crisis, de dolor, y nosotros decimos, no, esto yo no lo puedo soportar. Pero justamente acá está la fidelidad de Dios, que Dios no va a permitir que nos suceda algo sin que Él nos dé la fuerza para resistirlo. Perdón, por eso es tan importante lo que dice Jesús. Oren y velen, es decir, estar
orando todo el tiempo para cuando llegue en estos momentos malos, uno pueda resistirlos. San Pablo en la carta a los Efesios dice esto: tomen las armas espirituales para poder vencer en el día malo. Es decir, constantemente vamos a tener estas situaciones, pero si uno no está fortalecido, inmediatamente el día malo a uno se lo come. Sería, si yo no me alimento bien, si yo no me alimento, cualquier enfermedad, por tener las defensas bajas, me ataca y me hace mal, sería. Entonces uno tiene que estar bien preparado. Por eso la importancia del rosario, por eso la importancia de la oración, por eso la importancia de los sacramentos, por eso la importancia de la vida en gracia, para poder estar resistiendo constantemente a todos estos ataques del demonio, del mundo y de la carne, que tienen como único objetivo apartarme eternamente del reino de los cielos. Claro, entonces justamente es esto, ¿no? Que Dios, si nosotros lo amamos a Él, lo somos fieles, Él no nos va a permitir que seamos probados más allá de nuestras propias fuerzas. Y si no tenemos fuerza para afrontar tal o cual cosa, justamente es porque no nos estamos apoyando demasiado en Dios, porque Dios no va a permitir que seamos probados más allá de lo que podemos, porque Él nos va a dar siempre la fuerza. Y bueno, justamente hay un ejemplo muy lindo, que es el de los atletas cuando arrancan a correr, que al principio parece como que se fatigan demasiado, y después está lo que se llama el segundo aire, que es que una vez que arrancan, pueden seguir. Y muchas veces nos pasa esto, cuando estamos ante un momento difícil, al principio pensamos que no lo podemos aguantar, pero Dios nos da la gracia y es como este segundo aire, la gracia que Él nos da para que lo podamos resistir. En los momentos más difíciles, Dios nos da gracias especiales para que podamos soportar ese momento. Y el último es: todo lo puedo con Cristo fortalece. Y justamente tiene mucho que ver con esto que dijimos. Para que la realidad del señorío de Jesús se produzca en nuestra vida, produzca frutos en nuestra vida, tenemos que recibir la fuerza de su gracia. Es decir, recibir su gracia que nos fortalece. ¿Y de qué forma nos viene la gracia? Justamente poniendo los medios necesarios, los sacramentos, la oración, la mortificación, la práctica de la virtud, la devoción a la Virgen, el amor a la Iglesia Católica, la lectura orante de la palabra de Dios. De todas esas ayudas nos viene la gracia justamente para ser fortalecidos y para que podamos decir como San Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, y por último, nosotros como consagrados a Jesús por María, el señorío de Cristo en nuestra vida se da justamente a través del señorío de María en nuestra vida, de ella que es nuestra señora, nuestra dueña, nuestra madre. Justamente ella participa, es copartícipe de este señorío de Cristo en nuestra vida. Al hacerla a ella señora de todo, por medio de ella, Jesús es nuestro Señor en todo. Bueno, hermanos, y ahora los invitamos a quien pueda a dejar los cuadernitos a un lado. Perdón. Los invitamos ahora a que dejen los cuadernitos a un lado. El que quiera y pueda, que se ponga de rodillas y vamos a hacer una pequeña oración. Los invitamos a cerrar los ojos y a guardar en su mente la imagen de esta cruz de Cristo. A Cristo que, como celebrábamos ayer, es Rey del universo, pero también quiere ser Rey de nuestras almas, quiere ser el Señor.
Él quiere gobernar porque sabe de qué estamos hechos. Sabe de nuestra constante lucha contra las tentaciones del demonio, contra las tentaciones del mundo y contra las tentaciones de nuestra pobre carne que nos apartan de Él. Él mismo decidió encarnarse y mostrarnos en su carne lo que es capaz de hacer el pecado. Quiso morir en esa cruz y resucitar para ser Señor de nuestras vidas. Con esa dolorosa pasión nos demostró cuánto nos ama. Nos demostró lo que estaba dispuesto a hacer para que no nos perdiéramos, para que no pasáramos el resto de la vida sumergidos en el infierno, sumergidos en el horror de la separación de Él. Se dejó flagelar, se dejó clavar, se llegó incluso a dejar desnudar por el hombre, a recibir toda clase de insultos, solo por un bien, solo por un tesoro que es nuestra alma. Cada herida grita cuánto valemos para Él. Cada herida de su costado nos dice cuánto nos ama. Que Él quiere ser nuestro Rey, que Él quiere gobernar porque sabe del desorden que hay en nuestro corazón, sabe cómo se han desordenado nuestras potencias, cómo nuestros sentidos nos engañan todo el tiempo y nos hacen desear el placer momentáneo por encima del bien eterno que es Él. Se dejó coronar por espinas para que tomemos conciencia de que las coronas de este mundo no sirven para nada, que todo el poder que podamos ganar en este mundo a costa del sufrimiento de los demás es pura ilusión. Dejó flagelar su carne para que tomáramos conciencia que todos los placeres de ella también pasarán. Se despojó totalmente para que tomáramos conciencia de que ninguna riqueza hay mayor que la riqueza de la vida eterna. La cruz nos quiere despertar de la ilusión en la que vivimos. La cruz nos trae la gracia para oponernos a esa ley que el demonio sembró en nuestras almas de no querer servir, de que no querer que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Y esta herida fue agrandada por todas las veces que obedecimos y nos engañaron, por todas las veces que obedecimos por cosas que no valieron la pena. Pero sin embargo, Cristo nos pide que confiemos en Él. Y que si no confiamos, le pidamos la gracia. Y hoy a los pies de esta cruz, tomando conciencia de la necesidad que requiere manifestar con nuestra vida el señorío de Cristo, le preguntamos: ¿cómo hacer, Señor? ¿Cómo hacer con esta miseria que llevamos para proclamarte Señor y Rey de nuestras vidas? Y la respuesta de Él es tan corta, pero tan profunda. Aquí tienes a tu madre. Aquí tienes a tu madre, nos dice, y mira a María. Aquí tienes a tu madre, que es la mujer
que junto conmigo y junto con vos, si te asociás a mi obra, vamos a pisarle la cabeza al demonio, a la antigua serpiente. Aquí tienes a tu madre, aquí tienes a la esclava del Señor, aquí tienes a la que te va a enseñar a ser toda para mí. Y María nos toma en sus brazos y nos vuelve la cabeza a Cristo crucificado. Porque una madre no quiere la perdición para sus hijos. Una madre quiere que vivan, quieren que hereden la vida eterna. Y mientras el mundo nos quiere apartar la mirada del crucificado, para que no contemplemos tanto amor, para que no contemplemos cuánto nos ama Dios, María nos vuelve la mirada a Cristo. Y consciente del miedo que sentimos de la cruz, nos dice: ¿acaso no estoy yo aquí? Yo que tengo el honor de ser tu madre. ¿Acaso no estás bajo mi sombra, bajo mi amparo? Por favor, que ya ninguna otra cosa te angustie y te turbe. Y este proceso de preparación no es otra cosa que tomar conciencia de quiénes somos. Somos hijos del Rey, llamados a heredar la vida eterna por medio de la obediencia amorosa y filial a este Rey tan diferente a los reyes de la tierra, que no gobierna para su propio bien, sino para el bien de nuestras almas. Por eso, tomando conciencia de la importancia de María, tomémonos de su mano. Tomémonos fuerte de su mano y, tomando conciencia de nuestra gran debilidad, tomemos cadenas y atémonos a ella. Tomemos esos lazos para que nada nos pueda separar de ella, para poder heredar la vida eterna. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Sobre el mundo, el demonio y la carne, sobre todas las pasiones que nos quieren apartar de su amor, Cristo vence. Cristo, por medio de su gracia, reina e impera. Cristo es el único con poder de decir hasta acá y ponerle freno al pecado. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Te damos gracias, mamá, por habernos permitido llegar de tu mano hasta este día, por habernos permitido seguir todas estas lecciones, por habernos permitido tomar conciencia de la importancia de consagrarnos a tu Inmaculado Corazón para salvarnos. Te pedimos que aumente nuestra fe, Madre, esta fe que es creerle a Dios, creerle a todo lo que Él ha revelado, para poder proclamar a Jesucristo como Señor del universo y Señor de nuestras almas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxilio de los cristianos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, sí. Bueno, y nos vamos a volver a encontrar. Perdón. Bueno, como les dijimos, si bien hoy terminan las 33 lecciones, nos vamos a encontrar estos 2 lunes que faltan para seguir profundizando y para no perder el envión hacia el día de nuestra consagración. Bueno, y en la semana, porque mañana tenemos reunión con el Padre, vamos a estar dándole más información sobre el retiro, que va a ser el 8 de diciembre. Así bueno, nos vemos. Gracias.